¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, todo muy bien, la verdad. ¿Qué tal tú? ¿Tú ya te has vacunado la segunda vez? Sí, ya sí, sí, sí. Así que nada, pues ya estamos listos. Yo ¿Y no, yo todavía. tú, la primera sí? Sí, y bueno, como ha salido hace poco, ayer el preprint este que dice que los que lo hemos pasado con una sola dosis tenemos mismos niveles de anticuerpos, bueno, de repente un preprint me convirtió en más inmune que antes, Es al que yo menos de conocimiento. nunca he entendido muy bien por qué, sobre todo a los sanitarios, que de alguna manera tenemos anticuerpos, o sea, que tenemos acceso a los anticuerpos, por lo menos en mi hospital se hicieron hace tiempo, nunca he entendido muy bien por qué no se ha hecho una diferenciación entre la gente que lo ha pasado y la gente que no. Pero bueno, esto ahora lo podemos hablar. Eso es. No, no una diferenciación, sino dentro de Una la priorización. planificación, pues obviamente no es lo mismo el que lo ha pasado que el que no, ¿no? Pero bueno, cosas de la antiplanificación, que no estamos muy acostumbrados. A Bueno, ya ver, se une gente. Buenas a todos. Fricadas médicas, fenomenal. Ahí, para allá vamos, para las fricadas médicas. Bueno, como sabéis, vamos a intentar, mientras vamos hablando, vamos a intentar ir leyendo todo lo que nos ponéis, pero disculpadnos si se nos escapa alguna cosa o sí, si, veo que hay Borgísimo de Madrid ha preguntado que qué era un preprint, que lo he dicho yo, que se había publicado un preprint sobre que los que lo habíamos pasado con una dosis adquiríamos el mismo número de los mismos niveles de anticuerpos. Un preprint es un artículo que aún no se ha publicado y que está pendiente de que sea revisado por pares, ¿no? De que sea revisado pues, por otros investigadores, otros científicos, otros académicos para poder publicarse. Pero hay algunas páginas que además han cobrado mucho auge durante la pandemia que lo que hacen es publicar esos artículos que todavía no han pasado ese proceso de revisión, un poco con la idea de que sea revisado por la red, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque se haga una especie de revisión posterior a la publicación. Lo publican ellos y que la gente valore si es bueno o no, ¿no? Entonces, bueno, son artículos que hay que leer con especial ojos críticos, pero que sí que es cierto que este mecanismo ha podido servir para facilitar y agilizar el acceso a alguna de la información científica, aunque también ha servido para que se publique auténtica bazofia y basura, lo cual no es exclusivo de los preprint. Hay revistas con todo su renombre que también publican cosas de dudosa calidad, como ha pasado hoy, ¿no? Con uno de las revistas de Lancet. cuenta lo que ha pasado con la revista del Lancet porque es bastante sintomático, ¿no? Sobre todo yo creo de una manera de hacer de una farsa, o sea, como de alguna manera el mundo científico tiene unas normas, tiene unas reglas, ¿no? Que básicamente pasan por no hacerte pasar por un farsante, ¿no? Entonces, cuando haces alguna publicación, bueno, pues se trata de que pueda ser representativa de la realidad, de que pueda ser veraz y que pueda de alguna manera reproducirse, ¿no? O que tenga datos objetivables de que lo que estás publicando es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que se ha publicado como opinión más que como un estudio, ¿no? Lo maravilloso lo bien que lo hemos hecho en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues en la comunidad científica está siendo un poquito vergonzosillo, ¿no? Pues eso, intentar darle un cariz científico a algo que obviamente ya hemos comprobado, como en la Comunidad de Madrid, las medidas que se han tomado y la evaluación de las mismas, creo que está bastante alejado de lo que es el cientificismo, ¿no? Sí, sí que es cierto que esto de utilizar las tribunas de opinión de las revistas teóricamente serias como lugar de autoencumbramiento para después usar como azote en redes y en sedes parlamentarias no ha sido exclusivo de ahora de este gobierno, ¿no? Que también lo ha hecho el gobierno central y que es una pena, ¿no? Seguramente también es un poco el ejemplo de que en muchas ocasiones utilizamos el púlpito de la ciencia como una herramienta para colar otras movidas y no como un lugar de discusión, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos comentando cosillas vacunales, ¿no?
Venga, No perfecto. creo, no sé si, a ver si la gente se anima a preguntar alguna cosa al respecto. Si no, si quieres comentar tú alguna de las cosillas que se van a hablar en la asamblea justo sobre el tema de las vacunas Sí, justo y vamos tirando del hilo. estaba buscando la proposición. Mañana llevamos a la Asamblea una proposición no de ley sobre la vacunación. Bueno, que tiene que ver, a ver si la encuentro, un segundito, y así os la cuento con detalle. Si quieres ir buscándola, voy tirando yo de alguna de las Venga, cosas sí, que se han ve ido, ¿no? diciendo Pues y ahora la encuentro. alguna de las preguntas, así como que van saliendo en cuanto se habla de esto, ¿no? Es la pregunta más clave suele ser la de unas vacunas que se han hecho tan rápido, son fiables y son seguras, ¿no? Yo creo que aquí esto es fundamental para explicar el concepto de rápido, ¿no? Porque, por un lado, no se han hecho tan rápido si tenemos en cuenta que el conocimiento fundamental para la generación de la vacuna, que es por un lado, toda esta, las de Pfizer y Moderna, toda esta ingeniería relacionada con el ARN mensajero, y por otro lado, todo el conocimiento de los coronavirus, viene de años antes de investigación básica, ¿no? Creo que muestra mucho lo importante que es en eso que creemos que no va a ser útil, ¿no? Investigar en esas cosas que pensamos que no van a tener una utilidad inmediata, ¿no? Creo que esto da mucho signo de eso, ¿no? Y luego, por otro lado, que no podemos aplicar los tiempos de la investigación prepandemia al ámbito intrapandemia porque nunca había habido tanto esfuerzo investigador centrado en una misma cosa. De financiación, muchísima financiación pública, pero también privada. Creo que el ejemplo de que hayan salido tantísimas vacunas con unas tasas de efectividad muy aceptables en su mayoría, las que han seguido para adelante, es una muestra, ¿no? Entonces, sobre fiabilidad, yo creo que sí que son datos, digamos, potentes los que vamos teniendo y ya los que vamos teniendo de datos en real life, ¿no? De la vida real. Y luego sobre seguridad, pues bueno, a corto plazo de momento, a 3, 4 meses, sabemos que no hay cosas graves y sabemos que en general en otras vacunas, en los estudios con esa duración, si había algún problema de importancia ya se detectaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, ¿no? Que el tema de que esta pandemia ha supuesto una aceleración en la velocidad de la investigación se fundamenta principalmente en que la ciencia es un proceso de acumulación, un proceso en el cual investigamos sobre lo que han investigado un poquito antes, de Claro. forma que cuando se invierten muchos recursos en una cosa en la cual ya había un conocimiento previo antes, pues se pueden conseguir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte que es fundamental, ¿no? De lo que dices, ¿no? Que trabajamos sobre un conocimiento previo. De hecho, por eso creo que en ciencia siempre no queda muy bien el atribuirse los méritos propios cuando los méritos son unos méritos de alguna manera acumulados. Y creo que es importante, y esto se ha señalado también en muchos sitios, que todo el trabajo de la ingeniería del ARN mensajero, del ARNM, ¿no? De lo que ha permitido que esta vacuna salga más rápido, tiene que ver con mucha inversión pública en otros países, no tanto en España y muchísimo menos en la Comunidad de Madrid, y tiene que ver con una inversión pública muy potente, que vuelve a demostrar otra vez que cuando los estados son emprendedores y cuando los estados realmente creen en la I+D+I y cuando creen en unos modelos productivos que tienen que ver con una productividad a más largo plazo basados en la investigación, pues al final da sus frutos, ¿no? Y creo que esto es importante porque esto no es un trabajo de un año, es un trabajo de muchos años. Ahora mismo no me acuerdo cuándo empezó o sea, toda la investigación básica del ARNM, pero nos podemos ir muy atrás en el tiempo, ¿no? Y básicamente ha sido gracias a investigación financiada con fondos públicos. Mira, hay más preguntas. Gaexi pregunta que ¿por qué no vacunan en Madrid Salud? Pues esa te la lanzo a ti. Pues hay una cosa increíble, por increíble que parezca, es que la coordinación entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, pese a que son esto no es nuevo, pese a que son del mismo partido político, parece que pertenecen a mundos absolutamente diferentes. Y bueno, pues la parte del ayuntamiento ofreció la ayuda y bueno, pues yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid en un primer momento prefirió, como ya sabéis,
tirar y empezar por lo menos el proceso de vacunación con una externalización con Cruz Roja, pese a todavía no tener ni siquiera la planificación bien hecha en los propios centros de salud o en los propios hospitales, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver más con una manera de concebir lo público, con una manera de concebir la colaboración entre las diferentes administraciones, porque incluso también se ha visto con las ambulancias del SUMA, que son las de la comunidad, y las ambulancias del SAMUR, que son las del ayuntamiento, cómo no hay manera de que haya una buena coordinación. Y esto creo que tiene que ver con cómo se entiende la política y cómo se entienden las instituciones, ¿no? Más como pues eso, como chiringuitos o como feudos y menos cómo vamos a ver cómo podemos hacer para sacarle el máximo partido cada una de las instituciones a sus propios recursos, ¿no? Bueno, cuando concibes la política pensando más en ti mismo que en para qué estás en política y para qué quieres estar en el gobierno, pues suceden estas cosas, ¿no? Que al final o duplicas o desaprovechas recursos. Sí, hemos visto ya además varias reediciones, ¿no? De este choque Madrid Salud ofreciéndose y la comunidad haciendo oídos sordos, ¿no? Hay una pregunta que han preguntado tanto F. Maturana como de otra manera distinta MJMM74 que va en relación con si la vacuna, en concreto preguntan creo que por la de Pfizer, aunque podría ser aplicable tanto a la de Pfizer como a la de Moderna y a la de AstraZeneca, cada uno con sus mecanismos, va a tener capacidad de cortar la transmisión, ¿no? Lo que se llama ser una vacuna esterilizante, ¿no? Si la persona que la reciba todavía va a poder transmitirlo o no, a pesar de no pasar la enfermedad o a pesar de pasarla de forma muy poco sintomática. Esto es una cosa sobre la que todavía hay pocos datos, ¿no? Hoy se han publicado datos sobre AstraZeneca que sí que hablaban de que iba a tener una capacidad al menos parcial de frenar la capacidad de transmisión. Hay datos en modelos animales, creo que es con la de Moderna, que también hablan de un freno parcial, pero creo que esto de que sea esterilizante o no, de que tenga la capacidad para frenar la transmisión o no, nos debe servir también para volver a romper esta comunicación del todo o nada, ¿no? Parece que o bien no va a influir nada en la dinámica de transmisión, o bien parece que la tiene que cortar del todo. Bueno, pues sabemos que uno de los aspectos fundamentales para transmitir el virus es tener una alta carga viral y tener una alta capacidad y ser muy sintomático, que son dos aspectos que se relacionan entre sí, ¿no? Sabemos que los asintomáticos transmiten, pero transmiten mucho menos. De forma que si tenemos una vacuna que convierte a los muy sintomáticos en poco sintomáticos o asintomáticos, lo más probable es que sí que varíe la capacidad y disminuya la capacidad de transmitirlo, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que empiezan a existir datos de que, al menos en parte, sí que tendría esa propiedad, al menos mínimamente esterilizante, ¿no? De forma que estos dos aspectos, junto con que una mayor capacidad de cortar la transmisión en términos generales, de tener menos incidencia, etcétera, etcétera, seguramente se traduzca con una menor capacidad de que las personas vacunadas puedan coger el virus y transmitirlo, hace pensar que al menos el otro día leía un artículo, no sé si era en New York Times o en Nature, donde hablaban de que se barajaba al menos entre un 50 y un 80%, al menos, de capacidad de cortar la transmisión, ¿no? Que es algo que también parece que los datos de Israel pueden empezar a mostrar. Así que bueno, ni un sí ni un no, es un veremos, pero es un veremos pues con un poquito de esperanza, ¿no? ¿Quiere esto decir que el hecho de que se pueda transmitir hace que vayamos a tener que andar con mascarilla toda la vida, etcétera, 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 etcétera? No, quiere decir que ahora, mientras seamos pocos los que estamos vacunados, sea mucha gente la que no está vacunada, vamos a tener que seguir manteniendo ciertas medidas de precaución porque primero, porque no podemos disgregar y que el que esté vacunado no salga sin mascarilla, no cumpla ninguna medida, etcétera, etcétera, porque no tenemos capacidad para saber quién está vacunado y quién no, eso por un lado. Y segundo, porque sabemos que no tenemos la certeza de que no se pueda transmitir. Pero cuando esto sea una cosa en la cual sea generalizada, entonces sí que se podrán ir relajando las medidas, ¿no? Sí, yo creo que aquí y creo que es lo más complicado que nos está tocando vivir, ¿no? Es hacer una buena gestión de las expectativas, ¿no? El pensar que todavía hay muchas incógnitas que no están resueltas y que dentro de esas incógnitas, pues todavía nos quedan bastantes meses de mantener medidas, ¿no? Porque vamos a tardar mucho en tener ese nivel más o menos, entre comillas, de pseudoseguridad en el que la transmisión puede llegar a ser leve, ¿no? En la Comunidad de Madrid pasó, bueno, supongo que en el resto de España también, pero aquí en Madrid ocurrió una cosa y es que, por ejemplo, en junio, julio, seguía habiendo transmisión
pero no había ingresos, ¿no? Separaron los ingresos. Hubo un momento en el que no hubo ni un solo ingreso, ¿no? Preguntando así a expertos, a epidemiólogos y a infectólogos, decían que seguramente sería porque la carga viral con el que estaba en el ambiente, la transmisión de la carga viral, una carga viral muy baja, ¿no? Que no permitía pues, que los pacientes se pusieran malos. Entonces, claro, la vacuna lo que va a permitir es eso, que realmente se baje el nivel de carga viral, que la gente que esté ya vacunada tenga un nivel de protección que permita que no se pongan malos. Pero para eso yo creo que tenemos que tener también la expectativa de que hay que ir despacio, que quedan bastantes incógnitas y que, bueno, pues que tenemos que aprender a vivir a otro ritmo del que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? Que es un ritmo más inmediato, más cortoplacista, y ahora yo creo que tenemos que aprender a vivir, a relajar un poco las expectativas y a vivir un poco el día a día pensando más en el largo plazo. Mira, Chus pregunta que qué pasa con los mayores ya vacunados, si van a poder salir, ¿no? Creo que es una gran pregunta y un gran tema sobre el que tomar decisiones que se empezarán a tomar dentro de poco, ¿no? Es muy probable que aquellas comunidades, además, que hayan vacunado más rápido a las personas más mayores, a las personas mayores que estaban en residencias, se enfrenten ahora a una situación en la que digan, ya han pasado 7 días después de la segunda dosis, cuando llegaremos a situaciones en las cuales digamos, la carga de los niveles de transmisión en términos comunitarios serán más bajos, vale, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo tomamos decisiones? Podemos empezar a permitir visitas, a permitir salidas, etcétera, etcétera. Eso está por ver, pero desde luego creo que dentro de esta relajación de medidas que iremos viendo, las residencias seguramente van a ser una de las primeras. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las residencias son de las más perjudicadas por las medidas que se toman, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las medidas relacionadas con el distanciamiento físico tienen un coste importante en salud, ¿no? Todo lo que tiene relación con la soledad, etcétera, etcétera, tiene un coste muy importante en salud. Entonces, es imposible ahora decir qué es lo que va a pasar. Yo sí que postularía que seguramente iremos hacia un escenario en el cual cuando no haya situación de brote en ninguna residencia, en una residencia concreta, no esté en una situación de brote y la transmisión comunitaria esté más controlada, empezaremos a ver una relajación muy importante. Habrá que seguir manteniendo seguramente cribados de forma esporádica, habrá que seguir manteniendo cribados en trabajadores, que recordemos que los trabajadores en muchas ocasiones son esa comunicación con el dentro-fuera que posibilita que haya una mayor capacidad de transmisión. Pero creo que nos debemos, como sociedad, que las residencias sean uno de los primeros lugares en los que pongamos todo lo posible para que se empiece a relajar ciertas medidas cuando se pueda, cuando todas las vacunas se hayan puesto, etcétera, etcétera, para poder facilitar ese contacto con los familiares, sobre todo, esas salidas, esas entradas, con todos los controles, con todos los protocolos, pero sin duda como una prioridad, vaya. Sí, porque es verdad que yo creo que las situaciones de soledad y que se han dado ¿no? Sobre todo en los mayores que están institucionalizados, creo que ha rayado en muchos casos, bueno, pues un poco la inhumanidad, ¿no? Por parte de la pandemia y también por parte de no haber previsto una serie de medidas para que los mayores, que ya están de alguna manera bastante aislados e institucionalizados, no perdieran ese contacto que creo que en muchos casos es casi un contacto vital, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? El deterioro cognitivo que han tenido muchos de los mayores por no haber podido seguir una pauta, por no haber podido seguir viendo a sus familiares de una manera ordenada, pues de alguna manera todo eso pasó a un segundo plano, ¿no? Y a mí era una de las cosas que me fascinaba porque creo que se empezaron a poner mamparas, no me acuerdo si fue en diciembre, ¿no? En algunas de las residencias, mamparas para ver a sus familiares. Entonces, creo que se podían haber tomado medidas de acercamiento dentro de que había distanciamiento social, pero medidas de acercamiento. Y luego, además de los mayores que están institucionalizados, a mí me preocupa que todavía tampoco hay una buena planificación de qué va a pasar con el resto de mayores, ¿no? Que debería ser el siguiente grupo. Hemos empezado por los mayores institucionalizados y con los trabajadores de las residencias, luego los sanitarios y obviamente el tercer grupo en el que deberíamos estar ya pensando es los mayores, los pacientes pluripatológicos, los pacientes más vulnerables y toda esa
después toda esa escala social que es más vulnerable, ¿no?, a la pandemia. Y volvemos, que yo creo que es un tema muy interesante, a las prioridades, ¿no? Ahora que hemos visto cómo ha habido trincavacunas y cómo ha habido gente que se ha colado y todo eso, cómo todavía, pese a esta pandemia, no hemos entendido que aquí no hay prioridades de importancia, de merecer, de... Es que, bueno, es que como yo soy muy importante en esta jerarquía, pues debería vacunarme. ¿Cómo no hemos sido capaces de priorizar, o sea, en criterios de salud, básicamente, criterios de salud y tal? Y aún así, ha sido tal el aluvión de gente que se ha colado en la vacuna que, bueno, pues que creo que aquí hay un problema social y sociológico, ¿no? Y un problema que tenemos estructural. Tenemos un problema estructural de concebir pues eso, ¿no?, las prioridades y cómo nuevamente la salud no está en el primer escalón. Hay por aquí alguna pregunta que habla de... Voy a mencionar dos, que hay una que menciona, ¿no? Creo que Ya Púrpura, desde Argentina, menciona la de la Sputnik, ¿no? La vacuna rusa que por un lado sacó hace unos días, un par de días, ¿no? O ayer, ya no sé bien. Creo que fue en Lancet, donde publicó el ensayo fase 3 con muy buenos datos. Desde luego, con muy buenos datos y además que, bueno, parecía que, aunque el porcentaje en población mayor era relativamente pequeño, sí que los datos eran bastante solventes, comparado con algún otro de los ensayos clínicos de las otras vacunas. Así que sí, vamos, yo creo que ha habido mucho de geopolítica vacunal, ¿no? Y de nacionalismo vacunal incluso, ¿no? Parecía que, no, yo quiero la británica, yo me voy a esperar a que salga la española. No, pero la rusa resulta que vamos a mirarlo como si fuera todavía esto la Guerra Fría, a ver qué pasa con el imperialismo vacunal de China distribuyendo a países de rentas bajas, utilizando la distribución de vacunas de China a países de rentas bajas como elemento de imperialismo, cuando realmente, independientemente de que tenga unos objetivos geoestratégicos muy concretos, el problema que hay en los países de rentas bajas es que los países de rentas altas hemos dicho, bueno, nosotros nos distribuimos entre nosotros la vacuna y ya iremos viendo lo que pasa con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, que hay mucho ahí de esto, y con Rusia ha habido, yo creo, mucho desprecio con la vacuna, con la Sputnik, que además de tener el nombre más claramente molón, ha demostrado que bueno, los estudios que están saliendo sí que son buenos, ¿no? Y luego Mars pregunta que cuál es el problema con la de AstraZeneca en mayores de 55, y bueno, en mayores de 65, ¿no? Es donde Alemania ha hecho una recomendación de no utilizar en mayores de 65. Básicamente se basan en que el estudio en fase 3 de AstraZeneca solamente detectó 2 casos positivos entre en ese grupo de población. Entonces, no han recomendado su uso ahí porque consideran que no hay datos suficientes, ¿no? No es tanto un problema de efectividad, que no es algo que podamos afirmar, como un problema de falta de datos. Por lo cual, lo que dicen es que mejor esperar a que haya más datos para ello. ¿La falta de datos podría hacer que se priorizara el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna en personas mayores para vacunar de forma más masiva en jóvenes con la de AstraZeneca? Pues sería una estrategia vacunal, sin duda. Dependerá mucho también de cuántas vacunas tengamos de cada una, ¿no? Pero sí que parece que es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Bueno, es que la rapidez que tú nombrabas antes, que es verdad que, o sea, que la rapidez con la que se ha elaborado la vacuna se ha dejado en el tintero de alguna manera algunos tipos de poblaciones, ¿no? Mujeres lactantes, que no es que no se les recomiende, sino que es que no se ha estudiado. Entonces, bueno, pues los ensayos clínicos son de alguna manera bastante rigurosos en las poblaciones, en las recomendaciones y en tal. Y bueno, pues es verdad que en esa rapidez pues ha habido algunas que todavía no han demostrado que sean todo lo seguras, sí, porque seguramente no se hayan probado, ¿no? En el caso concreto de las lactantes sí que hay que decir que ya se ha cambiado la recomendación a recomendarla, ¿no? Ya se ha levantado un poquito la duda en la recomendación. Lo que sí es que hay que diferenciar, ¿no?, en este momento entre lo que sabemos que no y lo que no sabemos, ¿no? Como diferencia, ¿no? Eso que se habla siempre de que la ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Pues eso, ¿no? Y entonces está claro que hay cosas que no sabemos. Pero es que además hay cosas que no sabemos y que incluso podríamos decir que no es ético esperar a saberlas para comenzar la vacunación. Imaginemos que tenemos una vacuna para una enfermedad que está teniendo un impacto en términos de mortalidad, de morbilidad, en términos de aislamiento social, etcétera, etcétera, tan grande como la que tenemos ahora.
y tenemos una vacuna que van saliendo datos que muestran que disminuye el número de casos totales, disminuye el número de casos leves y parece que también disminuye el número de casos graves. ¿Sería ético esperar a ver si también disminuye la mortalidad para poner a aplicarla? ¿O los datos que tenemos previos nos hacen pensar que hay que comenzar mientras monitorizamos el resto de datos, ¿no? Pues entonces, vamos, yo creo que iremos sabiendo mucho más. No todos los pasos de lo que se vayan sabiendo tienen por qué ser positivos, y eso también tenemos que ser muy, muy conscientes, pero bueno, sí que parece que la generación de conocimiento y la generación de información al respecto de cada una de las vacunas va siendo bastante rápida, ¿no? Retomamos más preguntillas que hay por aquí. Decía Chuleta de Osler que no es tanto que no se recomienda, sino que, o sea, que no se puede todavía recomendar el uso porque no está todavía 100%. Pero efectivamente hay una parte. Y luego que yo creo que estamos hablando de vacunas. Quiero decir que podemos tener todas las dudas que queramos o todas las precauciones que queramos, pero estamos hablando de unas vacunas que tienen un procedimiento concreto, ¿no? De ARN, que lleva muchos años, no tanto con el coronavirus, pero que lleva muchos años en estudio y que yo creo que hay un aval científico debajo, ¿no? Que te puede permitir también dar cierta seguridad en aquellos grupos en los que todavía no están difundidas. Decía Lorenzo, hablaba de si se podía dar más información en atención primaria. Ahí te dejo la pregunta, Javi. Sí, una de las cosas que decías tú antes es que era sorprendente que todavía no supiéramos cómo se iba a vacunar los siguientes grupos, ¿no? Los primeros grupos eran las personas mayores, las personas dependientes en residencias, personas mayores o con otro tipo de dependencia, pero que fueran más jóvenes, y los sanitarios. Y después estaban los grandes dependientes que no estuvieran institucionalizados, estuvieran en domicilio. Ese grupo todavía no sabemos cómo se va a vacunar. Y después vienen los mayores de 80 años, que tampoco sabemos cómo se va a vacunar. Estamos hablando ya de un número de población muy grande que muy probablemente lo lógico sería que fuera una vacunación centrada en atención primaria, que son los míticos 13.000, creo que dijo, ¿no? Puntos de vacunación en su momento que llamó ILLA, que era justo el número que coincidía con el número de centros de salud en España. Y lo lógico es que se vacune desde atención primaria. La vacunación no puede ser solamente un acto de inyección, ¿no? La vacunación es un acto que comienza con la información, que tiene elementos de captación, de detección de las poblaciones concretas, digamos, de captado y de acumular, recoger las dudas que tenga la población. Hay que tener en cuenta que todas las dudas que pueda tener la población hay que tener la disposición para abordarla de una forma dialogada, de una forma deliberativa, dando toda la información lo más transparente posible y aceptando también la negativa de alguna población a vacunarse o tener que esperar o no, etcétera, etcétera. Y eso, el mejor sitio para hacerlo está claro que es atención primaria, ¿no? Y el mejor colectivo para hacerlo son las enfermeras de atención primaria, ¿no? Entonces, si la base del lugar donde se va a vacunar va a ser atención primaria, no me cabe duda de que va a ser ahí donde se haga. El problema es que dar información ahora en atención primaria sobre una vacuna que no sabemos cuándo se va a administrar, no sabemos cuál se va a administrar, no sabemos dónde ni siquiera se va a administrar, es complicado. Y dudas no llegan muchas, ¿eh? Vamos, que yo tengo pacientes que me preguntan, ¿no? Que me preguntan por la vacuna, que incluso tienen la consulta específicamente para preguntar por la vacuna, pero de momento, más allá de un no sé, pero no te quepa duda de que te diré todo lo que sepa en cuanto lo sepa, desde luego. Ahora bien, también hay que tener claro una cosa, y es que ahora mismo atención primaria o se mete gente o yo no sé cómo se va a hacer para una campaña de vacunación a la que se aspira a vacunar al 70% de la población antes del verano, que en el caso de que tengamos vacunas, habrá que ver si tenemos manos, y no sé cómo se aspira a hacer sin verdaderamente un verdadero dispositivo de refuerzo masivo, ¿no? Habrá que verlo, habrá que contar con las enfermeras que están, con las que no están, con las que estarán y con todas las necesarias porque es un reto logístico y es un reto de captación de recursos humanos que además deberían utilizarse para reforzar el sistema posteriormente, ¿no? No hacer un contrato por obra y servicio, pagarles por vacuna puesta, sino que debería ser una cosa que se mantuviera con posterioridad, ¿no? Hombre, porque partimos ya de unos déficits estructurales bastante importantes, ¿no? En atención primaria. Entonces, es verdad que pues ahora mismo no se puede. Esto es, de alguna manera, una asistencia extra
Y como bien decías, o sea, no es solamente el acto asistencial de poner la vacuna, es más, ¿no? Más cosas de las que hay que alrededor. A mí, por ejemplo, me preocupa que no se esté haciendo ya un mapa de cuáles son los pacientes. Vosotros en atención primaria tenéis, de alguna manera, algunos mapas de pacientes crónicos, pluripatológicos y vulnerables, y que no se esté haciendo ese mapa para ver cómo se empieza a vacunar, cómo se empieza a llamar a la gente, cómo se empieza a hacer un repositorio, ¿no? De a quién se tiene que llamar primero. Preguntaba Elena, creo, por los inmunodeprimidos, ¿no? Es decir, que sigue habiendo priorizaciones en algunos colectivos y me preocupa que ese trabajo no se esté adelantando, ¿no? Porque luego nos volveremos a encontrar con que llegan las vacunas, siempre van a llegar menos vacunas de las que necesitamos. Eso, o sea, la escasez es una cosa con la que tenemos que partir a priori, ¿no? Por lo menos durante unos meses. Y bueno, pues a mí me preocupa que no estemos pensando o que no estemos planificando quiénes son los siguientes, ¿no? Porque eso estoy convencida de que va a dar lugar otra vez a descoordinación, a caos y a una pérdida de esa logística que tú decías, Javi, que al final es una pérdida de oportunidad, del coste de oportunidad, de cómo hacerlo bien, ¿no? Sí, además, existen los sistemas de información para tener todos esos datos. Claro. O sea, atención primaria suele tener muy bien mapeadas pues las personas que están encamadas, todos los mayores de 80 años, todos los que tengan una patología, otra, tal cual. O sea, que sistemas de información tenemos, ¿no? Luego habrá que ver cómo llegamos a aquellas personas que no están en los sistemas de información, que es otra cosa, ¿no? Que si tenemos un sistema sanitario que realmente no consigue ser del todo universal, hay que ver cómo se llega a ciertas poblaciones, ¿no? Y estoy hablando principalmente de poblaciones que siempre quedan fuera de los márgenes. Por un lado, hablo de migrantes indocumentados que lleven menos de 3 meses en nuestro país, de las personas que están con reagrupación por ascendentes, etcétera, etcétera, o de esos lugares que son no lugares que tampoco nadie tiene muy claro qué va a pasar con ellos, y pienso especialmente en las cárceles, ¿no? Está claro que, bueno, que eso también va a ser determinante. Ha salido por aquí algunas preguntas de, no sé si es I'm Rock o LM Rock, también de Chuleta de Osler, relacionado un poco con el proceso este de vacunación, de producción de la vacuna, presencia de las patentes, si tengo yo una industria farmacéutica que pueda fabricar las vacunas por otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos defendido, pero que sobre todo creo que hay que ser justos y señalar a quienes llevan defendiéndolo desde hace mucho tiempo, como son, por ejemplo, organizaciones como Salud por Derecho, la organización No es Sano, es que en tiempos de pandemia la patente no puede ser el elemento regulador del acceso a la propiedad intelectual de bienes mayormente construidos en muchas ocasiones sobre fondos públicos, ¿no? Esa patente es la que hace que ahora mismo India o Sudáfrica, por ejemplo, que puedan tener las tecnologías, Brasil, que puedan tener las tecnologías de fabricación, no puedan fabricarlas porque hay un monopolio de explotación de la empresa farmacéutica en concreto, ¿no? En los tiempos actuales, muy probablemente, lo suyo sería remunerar a las empresas que han hecho el desarrollo, teniendo en cuenta los costes en los que han incurrido ellas, los costes que se ha hecho con gasto público, cuáles son los de fabricación y pagarles a un precio de coste de fabricación más un extra de riesgo y desarrollo, ¿no? Que son los cálculos que se suelen hacer. Y a partir de ahí, liberar la patente a alguno de los fondos de liberación de tecnologías y de patentes, como puede ser el setup, y a partir de ahí dejar que la gente que se hagan las transferencias de tecnologías necesarias como para que se puedan fabricar esas vacunas y se puedan distribuir sin que los derechos de la propiedad intelectual sean una limitación. Ahora bien, incluso sin patentes nos encontramos con otro problema y son las dinámicas de desindustrialización que muchos países llevamos en lo alto desde hace décadas, ¿no? Países que se han convertido o que nos hemos convertido eminentemente en proveedores de servicios terciarios, pero que no tenemos una capacidad industrial tan potente como para dar respuesta. O sea, no tenemos soberanía industrial, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tenemos capacidad para ello. A lo mejor en el marco de Europa sí, pero en el marco de España no. Entonces, ese es el otro de los problemas, ¿no? Pero bueno, creo que en principio lo fundamental sería decir, estamos en una situación de pandemia a nivel global, no puede haber un secuestro del conocimiento que se ha erigido con una parte muy importante con fondos públicos por parte de empresas privadas que encima no solo es que busquen un rédito concreto, sino que además imposibilita la producción por otros lugares. Algunas de las vacunas, algunos de los contratos que se han publicado, el contrato que se publicó, creo que era de CureVac, por la Unión Europea, una de las cosas que dicen es que
Si te sobran vacunas, solamente puedes darla a otro país con la aprobación de la industria farmacéutica. Ya. O sea, podemos encontrarnos en la situación en la que a los países de rentas altas les sobren vacunas y no puedan darlas porque no tengan el beneplácito de la empresa farmacéutica que las ha fabricado y que ya ha cobrado por ellas a los países de rentas altas. O sea, que sería una situación totalmente rocambolesca, ¿no? Está claro que este es uno de los lugares donde, pues bueno, donde entrar, vaya. Es que realmente la situación que hablas de secuestro de los fármacos, ¿no? De las vacunas, es que es rocambolesca en sí misma, ¿no? Lleva siendo rocambolesca desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa consideración de un bien común, ¿no? Y de un bien universal absolutamente coaptado por una industria que obviamente, y ya lo hemos visto en las diferentes estrategias de marketing que ha ido siguiendo cada una de las vacunas, bueno, pues tienen básicamente un ánimo de lucro y son una de las grandes industrias mundiales, ¿no? Y cómo, bueno, pues obviamente la pandemia ha desnudado muchas de estas prácticas que al final nos han llevado a estar rehenes de estas industrias farmacéuticas, y con la vacuna lo hemos visto en primera mano, ¿no? Y bueno, pues lo decías tú un poco, ¿no? Nosotros no dejamos de ser primer mundo, pero bueno, pero un primer mundo que ya se está empezando a plantear si esto es ético, si esto es normal, si esto debería ser así, porque es una pregunta que no nos hemos ido haciendo mientras les pasaba a otros países, ¿no? Mientras otros países no tenían vacunas absolutamente básicas que llevamos teniendo en nuestros países de una manera normalizada, ¿no? Nosotros hemos presentado, ya la presentamos en la Comunidad de Madrid, una propuesta, una iniciativa en el Parlamento para crear una farmacéutica pública, ¿no? Que obviamente no es una iniciativa a corto plazo, porque esto es una iniciativa a muy largo plazo, pero la presentamos en la Comunidad de Madrid y por supuesto nos votaron que no, y ahora la acabamos de presentar también en el Congreso. También lo presentamos con más país dentro de las enmiendas a los presupuestos, porque consideramos que todo ese conocimiento generado a través de financiación pública, al final, en la parte final de la cadena, pues no se ve recompensado, y al final tienes la salud de toda una, bueno, pues casi mundial, secuestrada por los intereses comerciales de unas cuantas empresas, ¿no? Sí, el otro día salió un artículo de New Yorker donde hacía el cálculo de cuánto dinero, o sea, cuál iba a ser el impacto económico en los países ricos de no vacunar en los países pobres, ¿no? O sea, parece que hay gente que solamente lo entiende cuando se mueve en esos términos, ¿no? Y parece que hay gente a la que hay que dejarle muy claro que, bueno, que lo mucho, hay cosas tan importantes que no pueden quedarse en manos del mercado. De forma que hay que regular, hay que entrar y hay que socializar ese conocimiento que además está construido en base a lo público, ¿no? Hay aquí alguna pregunta que ha sido reincidente relacionada un poco con los distintos grupos de vacunación, cómo se van a priorizar o no, si te puedes vacunar si has pasado el COVID o no. Entonces, si te parece, pues comentamos un poco, ¿no? Vale. Preguntaban también por las cuidadoras, en qué momento se van a vacunar, ¿no? En su momento, en la primera versión de la estrategia de vacunación, el Ministerio estableció 15 grupos de vacunación. 15 grupos que recogían al conjunto de la población en general. Priorizó 4 grupos para el primer momento y el quinto grupo, que son los mayores de 80 años, ¿no? Ninguno de esos grupos será camareros, pero eso hay que al Ministerio se le debe olvidar. Entonces, muy probablemente dentro de poco veremos cuáles van a ser los siguientes grupos, y serán grupos seguramente que vayan a estar acabalgados. Es decir, probablemente veremos cómo se vacunan a mayores de 80 años junto con trabajadores esenciales y personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su condición socioeconómica, ¿no? O sea que seguramente veremos cómo se van solapando grupos que pueden estar en niveles más o menos similares tanto de vulnerabilidad clínica como vulnerabilidad social y epidemiológica, pero que y no solamente de forma escalonada. Pero eso lo vamos a ir viendo pues en las próximas semanas o meses, también cuando vayamos viendo cuántas vacunas vamos a ir teniendo realmente, ¿no? Uno de los grupos que pone en ese orden de priorización es población seropositiva a SARS-CoV-2, es decir, gente que lo haya pasado ya. En principio, parecía que ese iba a ser el grupo que se iba a dejar para el final. Lo que pareció no preverse es que en cada uno de los demás grupos hay gente
que es positiva a SARS-CoV-2. Es decir, hay gente que tiene anticuerpos, de forma que dentro de los sanitarios no se ha priorizado a los que no tenían anticuerpos con respecto a los que sí, dentro de la residencia no se ha hecho, no parece que se vaya a hacer dentro de los mayores de 80 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se anunciaba que el CSIC había desarrollado un test de anticuerpos un test de anticuerpos rápido con una validez del 99%. Eso podría facilitar que esa detección de anticuerpos fuera rápida y se pudiera priorizar ese respecto, aunque yo creo que la priorización va a depender de si tenemos muchas vacunas o no tenemos muchas, ¿no? Entonces, ¿la gente que tiene anticuerpos se puede vacunar? Sí, se puede vacunar. ¿Es seguro? Sí, desde luego, parece que es seguro. Como comentábamos al principio del directo, que a lo mejor hay quien no lo ha escuchado, parece que empieza a haber algún dato de que la gente que lo ha pasado con una dosis puede ser que tuviera los anticuerpos como la gente que no lo ha pasado y recibe 2 dosis. Pues si eso se estableciera así y se viera, nos serviría para acelerar mucho la vacunación también. Otra opción sería no priorizar la primera dosis, pero la segunda dosis sí que adelantarla primero a las personas que no lo hubieran pasado, ¿no? Entonces, son diferentes elementos. Sobre las cuidadoras, falta por definir qué es persona con trabajo esencial. O sea, el Ministerio puso una categoría que era persona con trabajo esencial, pero no definió qué había dentro. Sí que el documento técnico del Ministerio desarrolla diferentes categorías, una de ellas, por ejemplo, el personal educativo, pero no se metían, ese era el documento técnico, no la ponencia, el acuerdo al que se llegó, no se metía ahí a hilar bien a quién iba a considerar o no esencial. Quiero creer que a las personas que se dedican a sostener la vida de otras se les considerará esenciales. Pero todavía eso no está que vaya a ser así, porque es una cosa que se tiene que llegar todavía al acuerdo. Me parecería muy raro que no, por 1000 motivos. Ya llegando al motivo más banal, es que cuando vas a vacunar a una persona dependiente, lo más fácil es vacunar a la persona que tiene al lado, que es la que le está cuidando. O sea que seguramente serían grupos que deberían ir de la mano. ¿Crees que se conseguirá realmente que podamos poner en el centro los determinantes sociales de la salud en el tema de la vacuna? Bueno, quiero decir, en todas estas priorizaciones, en todas estas prelación para las vacunas, obviamente, y se ha visto claramente con la pandemia, hay personas que son más vulnerables, colectivos que son más vulnerables por sus determinantes sociales. Entonces, aparte de los que de alguna manera es fácilmente identificables, ¿no? Que tienen más riesgos sanitarios, personas mayores, etcétera, etcétera, o lo que comentabas ahora, ¿no? Si fuéramos capaces también de desgranar cuáles son esos trabajos esenciales, el siguiente grupo, lo siguiente que tendríamos que pensar es los determinantes sociales, ¿no? Quiero decir, todos aquellos colectivos que obviamente son más vulnerables y deberían tener una priorización, que es casi contraintuitivo a lo que llevamos aprendiendo, ¿no? En esta sociedad individualista y en esta sociedad meritocrática, ¿no? En la de se lo merecen más antes los de la calle Núñez de Balboa que el resto, ¿no? Pero ¿crees que seremos capaces de poner los determinantes sociales de la salud encima de la mesa para la vacuna? El otro día, cuando Díaz Ayuso, después de la reunión con la patronal de hostelería, decía lo de que les había dicho que iba a intentar valorar si podía darles preferencia a la hostelería, yo me planteaba que muy probablemente los trabajadores y trabajadoras de la hostelería tengan muchos criterios para recibir la vacuna con bastante prioridad y ninguno sea el de que los bares se mantengan abiertos. Claro. ¿No? En términos generales, mucha de la gente que vive en las zonas que más incidencia han tenido de COVID a lo largo de la pandemia, y podemos recordar esos 1.900 de incidencia mantenidos durante un mes en alguna de las zonas básicas de salud de Vallecas, cuando les confinaban selectivamente, decían, pues bueno, vale, si el 87% de la población de aquí trabaja fuera en el sector servicios con una alta tasa de exposición, ¿no? De forma que no podías tomarte algo con alguien en tu zona básica, pero podías ir a servirle eso que se iban a tomar en la zona básica del barrio de Salamanca, ¿no? Entonces, creo que, desde luego, es cierto que el acuerdo del Ministerio sí que contempla personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica, ¿no? Creo que hay ciertos cruces que habría que intentar hacer y que seguramente uno incluyera la vacunación por zonas de forma preferente, de forma que en aquellas zonas en las cuales los niveles de renta, la clase social de la población que vive allí fuera menos favorecida, hubiera que priorizarlos y luego además cruzarlo con otros determinantes como es la práctica de actividades de cuidados, la
el trabajo con alta exposición al público, como puede ser la hostelería, como puede ser trabajadora de un cajero, como puede ser otro tipo de cosas, pero basándonos en la vulnerabilidad epidemiológica, no en la necesidad de apertura económica, ¿no? O sea, no, porque cuando en ese momento se planteaba lo de la hostelería, digo, bueno, si se va a vacunar al trabajador por trabajador, perfecto. Si se va a vacunar al trabajador por ser el empleado del empresario, pues ahí ya tenemos otros condicionantes que los que tendríamos que hablar, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un run de que eso juegue un papel, ¿no? Recientemente el Ministerio sacó un documento maravilloso llamado era un documento sobre equidad y COVID, ¿vale? En el que básicamente daba unas pautas sobre cómo enarbolar y implantar medidas teniendo una visión de equidad. Y hay un gráfico maravilloso en ese documento que se puede encontrar en la página del Ministerio, donde se pueden ver cómo los diferentes tipos de vulnerabilidad clínica, social y epidemiológica interactúan. E interactúan en términos poblacionales. Es decir, uno puede ser una especie de vulnerabilidad matriosca en sí, ¿no? Que sea vulnerable clínicamente, pero también socialmente, pero también epidemiológicamente, pero sobre todo son dinámicas sociales que funcionan de una manera que hace que haya ciertos grupos poblacionales a los cuales tengamos que vacunar antes, por temas de justicia social, por temas de prioridad clínica y por temas de utilidad epidemiológica. Qué bien nos vendría aquí ahora un buen sistema de Big Data, ¿no? Y de un buen análisis y unos buenos radares que fueran capaces de mezclar todos esos condicionantes, ¿no? No solamente los de salud, sino todo el resto de condicionantes, ¿no? Pero bueno, como decía alguien por ahí, vacunar que era un temazo, ¿no? Lo de los determinantes sociales y vacunar a los máximos transmisores sociales, ¿no? Que era un temazo. Efectivamente, es un temazo y es un buen momento para recordarlo, ¿no? Para recordar que creo que nosotros en concreto somos bastante frikis de los determinantes sociales de la salud, pero creo que es un tema que no lo conocen ni políticos, no se conoce ni políticamente ni socialmente. La pandemia lo ha puesto encima de la mesa claramente y sobre todo en la segunda ola en Madrid se puso claramente, bueno, en la segunda y en la primera, vamos, se puso claramente cómo los determinantes sociales han jugado un papel fundamental en la transmisión, ¿no? Y bueno, pues yo no confío mucho en que jueguen un papel fundamental a la hora de planificar la vacunación, pero bueno, ahí quedan. ¿Tú crees que aquí en la Comunidad de Madrid todos estos escándalos que han salido por ahí en otras comunidades no se han dado de vacunaciones a gente de la consejería, consejeros, gerentes, etcétera? Bueno, o sea, se habrán dado, o sea, como en muchos otros sitios, lo que pasa es que no lo sabemos, es lo más probable, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar dos niveles, ¿no? Por un lado, el cargo político que ni siquiera pasaba por ahí, ¿no? Y luego algunos cargos de gestión que creo que, por ejemplo, en la primera ola sí que vimos como mucha gente que estaba, digamos, que trabajaba en los pasillos de los hospitales, se puso muy mala, ¿no? O sea, que se puso muy mala porque seguramente se reunían con gente que estaba dando la cara en la primera línea, ¿no? Entonces, yo personalmente sí que creo que la gente que está en los cargos de dirección de los hospitales tiene que vacunarse, no tiene que vacunarse los primeros, o sea, pero dentro de esto sí que forman parte de ese personal sanitario que además al que hay que animar además a que esté pateando pasillo, ¿no? Pero lo que está claro es lo otro, ¿no? Hace poco el New England, que es como una de las revistas más top de medicina, publicaba un artículo sobre este dilema de que se vacunen los políticos para dar ejemplo o que prioricemos antes a la gente que más lo necesita, ¿no? Porque parece que hay un poco de fetiche con el rollo este de no, que se vacunen Obama, Biden y George Bush Jr. y que lo hagan en la televisión para que todo el mundo lo vea y entonces den ejemplo. Y bueno, pueden dar ejemplo o no, pero sí que resulta que ha habido una consultora en Estados Unidos que ha sacado estadísticas sobre quién le importa a la gente que se vacune para tomar su propia decisión. Y no era Biden, ni Obama, ni George Bush. Era su médico de familia. Ah, claro. O sea, el principal conversor de una duda vacunal en una decisión de vacunación no era la persona que sale en la tele y con la que muy probablemente no me identifico. Era la persona a la que veo mucho más frecuente y con la que sí que me identifico. De forma que el artículo lo que abogaba era por menos vacunología espectáculo y más vacunología de cercanía, en la cual además hay un espacio de debate y de discusión, ¿no? Yo si veo a Joe Biden vacunarse no le puedo preguntar por qué se vacuna. Yo si veo que mi médico se ha vacunado, sí le puedo preguntar. En el caso de Joe Biden podemos tirar el teléfono, pero no, yo veo a mi médico de familia y sí le puedo preguntar.
Oye, ¿por qué te has vacunado? ¿Qué tal? ¿Has tenido efectos secundarios? Tal cual, ¿qué me recomiendas? ¿No? Claro. Entonces, bueno, creo que eso es una cosa importante a hacer, ¿no? Y una cosita que sí que quería decir sobre lo que has comentado antes, ¿no? De lo de esos determinantes sociales que ahora han salido tanto a la luz. Yo creo que han salido tanto a la luz porque había un sustrato muy importante. Y creo que uno de esos sustratos muy importantes hay que reconocérselo al VIH. ¿No? Creo que hay una especie como de, digamos, de justicia narrativa en que cuando hablemos del COVID hablemos del VIH. En la serie de Pose, de la serie de HBO, que trata el entorno de lo LGTB, pero en concreto de la cultura trans en Nueva York, en la época en la que más impactó el VIH, la segunda temporada empieza con dos de sus protagonistas yendo en un ferry a la isla de Hart. En la isla de Hart era donde en unas fosas comunes enormes, se enterraba casi ahí al bollo a las personas que no tenían quien les reclamara. Pues una de las primeras imágenes que hubo en Nueva York cuando la pandemia se desbocó allí fue la isla de Hart abriendo las fosas para volver a meter cuerpos de la gente que no tenía quien les reclamara, ¿no? O sea, creo que hay un montón de paralelismos, no solamente reales, sino también narrativos, que ayudan a ver esas vulnerabilidades de forma muy clara y que debemos rescatar, vamos, porque nos enseña mucho y porque no en vano una parte muy importante de la población que ahora mismo estamos viva hemos conocido a gente con VIH o conocemos a gente con VIH o nos ha tocado de cerca gente que ha perdido la vida por el VIH, ¿no? Y creo que eso también puede hacer ver que, pues bueno, que hay salidas en común, que es una de las cosas que siempre se destaca del VIH como género colectivo, que pueden ayudarnos a salir de todas, ¿no? Sí, bueno, Javi, yo no sé si tendríamos que irnos despidiendo, porque ya no sé qué hora es, porque no tengo aquí. Ah, sí, son como y 20. No sé si quieres analizar alguna cosa más, o no sé si ha habido alguna... Nada, ¿no? Nada. Yo creo que, por un lado, dar las gracias a la gente que ha participado, ¿no? Y por otro lado, pues se han quedado cuestiones de sanidad en general por contestar y tal, pero bueno, siempre habrá oportunidades para hacer otro directo y comentarlas, más allá de la hiperactualidad vacunal que teníamos ahora, ¿no? Pero ha sido muy buena experiencia, desde luego. Sí, bueno, es verdad que han quedado muchas preguntas que tienen más que ver con, ¿no? Que habéis preguntado muchas cosas también por Madrid, muchas cosas también de actualidad más política, pero que no tienen tanto que ver con la vacuna. Y sí, nos emplazamos a otra charleta y daros las gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro, bueno, pues por dedicarnos este ratito, ¿no? A Javi y a mí. Y sobre todo gracias a ti, Javi, pues que eres el faro que nos ilumina, básicamente, en todos estos temas. Ahora mismo veo la imagen y estás tú muy iluminada y yo en la sombra, creo que todo lo veo. Bueno, Es una buena descripción. Eso